La tarde en la vecindad no era normal. El calor era sofocante, pero era un calor que no te hacía sudar, sino que te apretaba el pecho. El chavo jugaba en el patio con Kiko, la Chilindrina y Ñoño. Las risas se sentían huecas, como si rebotaran en una cueva. De pronto, el silencio cayó sobre el patio cuando doña Florinda salió de su casa. Su rostro estaba pálido, casi gris, y sus ojos no parpadeaban. Caminó hacia el chavo con movimientos rígidos, como una marioneta, y con una voz que parecía un susurro mecánico le dijo: «Chavo, te busca una amiguita en la puerta. Dice que se llama Patty. Dice que viene de muy lejos, solo para verte a ti». El chavo, con el corazón saltando de alegría por la idea de una visita, corrió hacia la entrada. Allí estaba ella. Llevaba un vestido blanco que brillaba de una forma antinatural bajo el sol sucio de la tarde, y un listón rojo en el cabello que parecía hecho de seda húmeda. Pero había algo perturbador. Patty no proyectaba sombra. El sol le daba de lleno, pero a sus pies solo había cemento vacío. Sus ojos eran negros, sin iris, dos abismos que parecían devorar la luz. «¿Jugamos a las escondidas, chavito?», preguntó ella. Su voz no venía de su boca, sino que parecía resonar directamente dentro de la cabeza del chavo. El chavo aceptó y se apoyó contra la pared. Al cerrar los ojos y empezar a contar, el mundo cambió. Los sonidos de la calle desaparecieron. Un frío de morgue empezó a salir de las paredes de la vecindad. Cuando terminó de contar y abrió los ojos, la vecindad estaba desierta. No había niños, no estaba don Ramón, no estaba nadie. El cielo se había vuelto de un color violeta oscuro. Buscó por cada rincón, pero no había rastro de la niña. Desesperado y con un miedo que le helaba la sangre, fue a buscar a don Ramón. Lo encontró en su casa, pero Monchito estaba sentado en la oscuridad, temblando. «Chavito, ¿de qué niña hablas?», dijo don Ramón con la voz rota. «Te vi por la ventana, estuviste parado frente a esa pared, gritando números al aire durante 1 hora. No había nadie contigo». El chavo corrió al patio trasero, sintiendo que algo lo observaba desde las azoteas. Al llegar a la pared del fondo, vio algo que lo hizo caer de rodillas. Grabada en la piedra, con una caligrafía que parecía hecha con uñas ensangrentadas, estaba la inscripción: «Nos veremos pronto, chavito. Tu amiga Patty». Días después, el chavo intentaba barrer la entrada, pero sus manos no dejaban de temblar. La bruja del 71 se le acercó sigilosamente. El olor a incienso y azufre la rodeaba. «Chavo, escucha bien», le susurró al oído. «Lo que viste no es una niña. Patty es el nombre que los antiguos demonios usan para entrar en los hogares. Es un parásito que busca una debilidad, y tu soledad es su puerta de entrada. Si la vuelves a ver, no la mires a los ojos». Pero era imposible. Esa misma noche, el chavo despertó en su barril. El aire olía a carne podrida. Al asomarse, vio a Patty parada en medio del patio bajo la luz de la luna. Ya no se veía tan humana. Su cuello se estiraba de forma imposible y sus dedos eran largos como garras. «Chavo, sal a jugar», siseó ella, y su sonrisa se ensanchó tanto que la piel de sus mejillas empezó a rasgarse. La presencia de Patty se volvió una constante asfixiante. Ya no solo aparecía en los rincones oscuros. Ahora el chavo la veía sentada en el techo del departamento de doña Florinda, observándolo mientras los demás vecinos hacían sus vidas normales, ignorantes del monstruo que caminaba entre ellos. La advertencia de la bruja del 71 resonaba en su cabeza. Es un demonio que viene a cobrar venganzas de inocentes. Una noche, el frío en la vecindad fue tan intenso que el agua de los lavaderos se congeló. El chavo, movido por un trance hipnótico, bajó de su cama y caminó hacia el patio principal. Allí estaba Patty. En el suelo, entre ellos, había una sola vela negra encendida cuya llama no era naranja, sino de un azul eléctrico que no proyectaba luz, solo sombras alargadas. «Juguemos a la vela pasada, chavo», dijo ella con una voz que sonaba como el crujido de huesos secos. «Si la vela se apaga mientras tú la tienes, te llevaré a mi casa para siempre». Patty encendió la vela y comenzaron a pasársela de mano en mano. Mientras lo hacían, Patty recitaba una letanía distorsionada. «Vela pasada, juego de nada, quien la tenga al final, que se la lleve el mal». El chavo sentía que la cera le quemaba la piel, pero no podía soltarla. De repente, una ráfaga de viento helado cruzó el patio. La vela se apagó. El chavo gritó, esperando sentir las garras del demonio, pero cuando la luz de la luna volvió a iluminar el patio, Patty había desaparecido. En su lugar, el patio estaba cubierto por un mar de huesos putrefactos. Cientos de costillas, cráneos pequeños y fémures cubiertos de telarañas negras y moho que olía a muerte antigua.
El chavo estaba parado sobre los restos de todos los niños que, a lo largo de los siglos, habían jugado a las escondidas con Patty en ese mismo terreno. A la mañana siguiente, don Ramón encontró al chavo llorando desconsolado en medio del patio vacío. Los huesos ya no estaban, pero el olor a podrido seguía ahí. Don Ramón, viendo que el niño estaba perdiendo la razón, decidió buscar a doña Clotilde. En el departamento 71, entre libros de ocultismo y restos de incienso, ella le reveló la verdad. Esa entidad que el chavo llama Patty ha estado aquí desde que esta tierra era un baldío en la colonia. Aparece cada 50 años para alimentarse del miedo. No busca jugar, Ramón. Busca un recipiente, una raíz para materializarse en nuestro mundo. Y ha elegido al chavo porque no tiene a nadie que reclame su alma. Don Ramón, lleno de una furia protectora, intentó realizar rituales de protección. Colocó sal bendita en la entrada del barril y dibujó sellos en la puerta de su casa. Pero esa misma noche, mientras el chavo intentaba dormir, escuchó un rasguño dentro de su propio armario. Al asomarse, vio que la sal se había convertido en ceniza negra y los sellos de la puerta estaban chorreando un líquido que parecía sangre. Patty estaba sentada en su cama, ya no sonreía. Su rostro se estaba deformando, perdiendo su forma humana para revelar algo lleno de dientes y ojos que se movían bajo su piel de porcelana. ¿De verdad creíste que unos granos de sal me detendrían, Monchito?, susurró el demonio desde la habitación del chavo, mientras don Ramón observaba aterrado desde el pasillo. Don Ramón no podía más. Ver al chavo consumirse, con los ojos hundidos y la piel pegada al hueso, le rompió el corazón. Decidió que la única solución era huir de la vecindad. Si ese demonio vive aquí, en esta tierra maldita, nos iremos lejos, pensó. Vendió lo poco que tenía, cargó sus herramientas y, en medio de la noche, se llevó al chavo a un pequeño departamento en un barrio lejano, un lugar donde nadie conocía su pasado. Por un par de días, el alivio fue real. El chavo volvió a sonreír tímidamente y el sol parecía brillar de nuevo. Pero la paz en las historias de terror es solo el silencio antes del grito. Una noche, el silencio del nuevo hogar fue roto por un sonido que el chavo reconoció de inmediato: el rechinido de madera vieja. El chavo despertó sudando frío. Sus ojos se clavaron en el armario de su cuarto. La puerta se abría milímetro a milímetro. De la oscuridad surgió ella. Patty estaba allí, pero su vestido blanco ahora estaba manchado de una sustancia amarillenta y su listón rojo parecía estar vivo, moviéndose como un parásito entre sus cabellos. ¿De verdad creíste que podías escapar de mí, chavo? La voz de Patty ahora era más profunda, más inhumana. Estamos unidos para siempre. Donde tú vayas, allí estaré yo. No importa cuánto corras, no puedes huir de tu propia sombra. Patty avanzó hacia la cama con movimientos espasmódicos, sus rodillas se doblaban hacia atrás y su rostro empezaba a derretirse, revelando una mueca macabra que no tenía fin. El chavo gritó con todas sus fuerzas. Don Ramón entró corriendo y encendió la luz. Patty se desvaneció en el aire, pero el horror no se fue con ella. Al abrir el armario, don Ramón cayó de rodillas. Todas las pertenencias del chavo habían desaparecido. En su lugar, las paredes internas del armario estaban rayadas con un mensaje escrito con una caligrafía infantil pero violenta. Nunca me libraré de ti, mi querido chavo. Derrotados y dándose cuenta de que el demonio los seguiría hasta el fin del mundo, regresaron a la vecindad. Se resignaron a convivir con la presencia maligna que ahora acechaba desde cada sombra. La vida del chavo se volvió un tormento sin fin. Patty aparecía con más frecuencia, cada vez más cerca, cada vez más real. El chavo ya no dormía. Pasaba las noches en vela escuchando susurros que le decían: eres mío, chavo, mío para siempre. Empezaron a sucederle accidentes extraños que no tenían explicación. Se caía por las escaleras como si alguien lo empujara, casi lo atropellaba un coche sin frenos, y un día se cortó profundamente el brazo con un cuchillo que saltó de la mesa. El chavo sabía la verdad. Patty no quería solo asustarlo, quería desgastar su cuerpo para poder atrapar su alma más fácilmente. Los vecinos evitaban mirarlo. Incluso Kiko y la Chilindrina sentían un escalofrío al verlo pasar. El chavo ya no era un niño, era una sombra que caminaba murmurando el nombre de Patty mientras miraba hacia rincones vacíos. El demonio se estaba alimentando de él, poco a poco, preparándose para el banquete final que ocurriría en el último patio. La vecindad ya no era un hogar, era una jaula de concreto bañada por una luz roja enfermiza. El chavo ya no tenía fuerzas para llorar. Sus ojos estaban hundidos en cuencas negras y sus manos no dejaban de sangrar por los accidentes constantes. Una noche, el silencio fue reemplazado por un latido sordo que venía de debajo de la tierra.
Patty ya no susurraba, ahora gritaba dentro de la mente del chavo. El niño bajó al patio, atraído por una fuerza que no podía resistir. Allí estaba ella, pero ya no era la niña del vestido blanco. Su piel se había tornado de un gris ceniza y sus extremidades se habían estirado de forma grotesca, midiendo más de 2 metros. Mientras el chavo se acercaba, la voz de Patty resonó con la fuerza de 1000 truenos. Ha llegado la hora, chavo, luché mucho para poder materializarme en este plano físico. Ahora por fin podré acabar contigo y llevarme tu alma al infierno que tú mismo alimentaste con tu miedo. Patty dio un paso hacia él. El chavo quiso correr, pero sus pies estaban fundidos al cemento del patio. Vio con horror cómo el rostro de la niña se abría a la mitad, revelando hileras de dientes de obsidiana. De su espalda surgieron lentamente un par de descarnadas alas de cuero y hueso, chorreando un líquido negro que quemaba el suelo. El demonio ancestral por fin mostraba su verdadera forma. Don Ramón, al escuchar el estruendo, salió de su casa con un crucifijo en alto. Pero al ver a la entidad, el crucifijo empezó a sangrar y se derritió en sus manos. Patty lanzó una carcajada que hizo que los vidrios de la vecindad estallaran en 1000 pedazos. Con un movimiento veloz, el demonio se abalanzó sobre el pobre chavo. Los vecinos se encerraron, tapándose los oídos para no escuchar lo que seguía. El aire se llenó de un olor a azufre y carne quemada. Se escucharon los desgarradores alaridos de dolor del chavo del 8 mientras las garras de Patty lo reclamaban. Fue un sonido de carne siendo desgarrada y huesos crujiendo bajo una presión sobrenatural. Cuando el sol salió, el silencio era absoluto. Don Ramón salió al patio, pero no encontró nada. El barril estaba volcado y en el suelo solo quedaba la gorra del chavo, empapada en una sangre que no terminaba de secarse. Patty se había salido con la suya. El alma inocente del chavo ahora le pertenecía para toda la eternidad en un plano de sufrimiento infinito. Angry, ¿y quieres ver más archivos prohibidos como este? Suscríbete al canal ahora mismo. No olvides dejar tu comentario contándome qué parte te dio más miedo y dale me gusta.